semana, en realidad lo venimos haciendo hace algunas semanas porque empezamos con las trampas del hombre libre, ¿no? Las trampas, los anzuelos del hombre libre y de la libertad. Hablamos de la ilustración, hablamos del utilitarismo, hablamos de un tipo de razón porque lo vimos imprescindible para poder conversar sobre la realidad actual y que ojalá hayan podido, podamos seguir en conjunto en esta mesa redonda que tenemos diariamente, seguir esos hilos y si no, también están en YouTube los segmentos, las columnas y las entrevistas para poder seguir cómo lo que estamos viviendo hoy, de alguna manera, como lo dice Ariel Penisi, esos posts se parecen a los pre y hay algo de aquel momento de la construcción de esa ilustración, de ese sueño ilustrado en el que, por ejemplo, el dato y la estadística nos volvería libres y nos volvería una humanidad perfecta, y eso termina hoy en este proceso con la inteligencia artificial en un modelo de ser humano, un modelo de razón, un modelo del cerebro y del funcionamiento que, bueno, nos está dejando en un lugar muy limitado. Y queremos hablar sobre eso, pero también sobre las nuevas instituciones del común, otro de los libros de Ariel Penisi, que está en línea y lo tenemos ahí. Gracias, Ariel, por estar. ¿Qué tal? ¿Cómo va? Bien, che, un gustazo, la verdad. Venimos siguiendo muchísimo el trabajo tuyo, el trabajo también de Miguel Benazayac, lo digo porque lo hemos traído acá en algunas columnas y porque, bueno, ha tenido alguna visibilidad últimamente por temas que parece no poder conversarse, ¿no? O que están en ámbitos de especialistas y sin embargo está ya en nuestra vida cotidiana, lo hemos incorporado y es como decía Foucault, el ojo que no se puede ver a sí mismo, ¿no? Y es muy importante que podamos reflexionar sobre eso. Me gustaría que puedas aproximarnos primero algunas ideas sobre este momento y estas nuevas tecnologías, el impacto que está teniendo. Yo lo convoqué, le cuento a la gente también por el hilo que estamos trayendo sobre las nuevas instituciones en función de esta ruptura con la idea de Estado que veníamos trayendo y la posibilidad de nuevas instituciones. Algunos que estamos además interesados en que la política despliegue modalidades más creativas, también nos interesa mucho. Pero no que me quiero perder sobre este libro también que han sacado, La inteligencia artificial no piensa, el cerebro tampoco, y que plantea ideas inquietantes. Me gustaría por ahí empezar por esto, este parecido a aquellas ideas de la ilustración, cuánto tiene que ver, cuánto es un regreso hacia atrás y no un paso hacia adelante, ¿no? Si uno ve en ese ideal de perfección del dato, de la estadística, no habría nada nuevo bajo el sol en esas perspectivas. Bueno, digamos que la aparición del ChatGPT a nivel masivo nos dio la excusa perfecta para poder, eh, para provocar ese diálogo que terminó siendo un libro y tal vez, bueno, la fascinación con estos nuevos juguetes sí, impide pensar que, bueno, que se trata de linajes más bien antiguos y en el caso de la inteligencia artificial, nosotros la hemos planteado como la reinstalación de una vieja metafísica, es decir, no solo, digamos, nada nuevo bajo el sol en términos epistemológicos y en términos, digamos, de lo que puede aportar para el pensamiento, sino más bien casi diría, un manotazo de ahogado de la vieja metafísica, que no es otra cosa que es decir, el último embate frente a la dimensión excedentaria del cuerpo, digamos, ¿no? Eh, la estrategia del libro en su comienzo tiene que ver con la distinción entre lo que podemos considerar una inteligencia orgánica y la inteligencia artificial. Es decir, ¿por qué partimos de ahí? Bueno, porque creemos que
digamos, uno de los mayores furcios del tratamiento, digamos, de estas nuevas tecnologías o de la interfase digital en su versión de la inteligencia artificial, bueno, consiste en la comparación descuidada, digamos, ¿no? En la homologación de una inteligencia orgánica a una inteligencia artificial. Entonces, nosotros hicimos hincapié en la existencia de una diferencia de naturaleza entre ambas y que poder establecer distintas líneas argumentativas en favor de esa diferencia de naturaleza nos eh, proporcionaba un punto de partida distinto, digamos, al de esa homologación. ¿Por qué? Porque decimos, bueno, la homologación entre una inteligencia y la otra en realidad parte de un reduccionismo, que es básicamente aquel que el propio Bergson, ¿no? O Bergson, como se lo quiera mencionar, digamos, el filósofo y naturalista francés, como me gusta decir, marcaba, ¿no? Cuando decía, cuando se habla de la inteligencia solamente desde el punto de vista de la capacidad de calcular, de la capacidad de procesar información, bueno, uno se sumerge en un reduccionismo insalvable. Bueno, el modelo de inteligencia del cual parte la inteligencia artificial es ese, digamos, ¿no? La inteligencia reducida a la mera capacidad de cálculo, al mero procesamiento de información, a la mera posibilidad de establecer correlaciones. Y en ese terreno, por supuesto que los distintos mecanismos de procesamiento de datos, desde Big Data hasta los chats, digamos, ahora conocidos, bueno, son muy superiores, digamos, en el sentido de que pueden procesar mucho más datos en un tiempo mucho menor, ¿no? Mm. Ahí se resume todo, digamos. Ahí se resume todo siempre y cuando nos mantengamos en ese plano y no logremos avisorar otros modos de relación con estas tecnologías. Mm. Nosotros partimos de, por otro lado nos han dicho, bueno, pero entonces, ¿qué es lo que defienden? Digamos, una especie de naturaleza, ¿no? Es decir, una especie de naturaleza pura respecto a la técnica. No, bueno, claramente no es el punto de partida. Parece que es una discusión bastante ya saldada. Mm. El animal humano es un animal técnico y la historia de la técnica también, digamos, está marcada por discontinuidades. Y en ese sentido nosotros advertimos que este es un momento histórico en el que la técnica, bajo la forma de la interfase digital, bueno, adquiere grados de autonomía y alcanza una potencia tal que, bueno, nos tiene que hacer pensar, en todo caso, primero, que eso que llamamos la técnica hoy no tiene que ver con la posibilidad de usar, con la posibilidad de instrumentalizar. Es decir, un chat como el ChatGPT no es como un martillo, digamos, que lo utilizamos. Es decir, se trata de dispositivos. Y por lo tanto, los dispositivos lo que hacen es formatear. Los dispositivos no están disponibles para su uso. Formatean. Mm. Entonces, la relación que tenemos con la interfaz digital no es de uso, sino es una relación de fuerza. Es decir, asumiéndola como una potencia enorme, ¿no? Claro. Y partiendo de la idea de que estamos hibridados ya con estas nuevas tecnologías. Ahí ustedes le llaman colonización tecnocientífica. Digo, ya eso nos da una imagen de que además ahí hay un programador de esto, es decir, hay gente que le da una característica que hace que funcione de un tipo, de una manera y no de otra. Y han escrito un artículo, no sé exactamente de qué fecha, pero reflexiona sobre eventos que son muy coyunturales, que tratamos de que este programa no lo sea, pero que tiene que ver con los acercamientos de Javier Milei a esa tecnología, a ese sueño, porque es una especie de utopía alocada, como vos decías en alguna entrevista también, de solución final, que se vuelve a plantear y que se vuelve obsesiva, ¿no? ¿Qué significa la colonización tecnocientífica y qué significa este acercamiento en Argentina? ¿Qué símbolo le das? No, en realidad, como nosotros partimos de la idea de, bueno, una hibridación, la hibridación no requiere de hechos
fisiológicos, como por ejemplo tener un brazo electrónico o un chip intracutáneo, y entonces estamos hibridados físicamente, sino que, como dice Miguel en su trabajo en neurofisiología de muchos años, la hibridación con los dispositivos técnicos se da mediante el uso promiscuo, digamos, ¿no? Es decir, un tipo de relación que vuelve ya, digamos, irreversible nuestro funcionamiento cotidiano, ¿no? Por ejemplo, si pensamos en el teléfono celular, me parece que es el ejemplo clásico que podemos tomar, ¿no? Es decir, el teléfono celular modificó los gestos, digamos, ¿no? Cuando aparece el teléfono celular aparecen unos nuevos posibles, ¿no? Por ejemplo, la posibilidad de ser encontrado todo el tiempo en todas partes, o de encontrar a alguien todo el tiempo. Bueno, eso es lo que marca el dispositivo como una forma de orientación de nuestra conducta, de nuestros deseos, de nuestra relación con el tiempo, con nosotros mismos, con los otros. Bueno, en la medida que nos acercamos más a la definición del propio dispositivo, estamos más capturados. ¿No? Ahora, el teléfono celular, a su vez, modificó, digamos, las prácticas a tal punto que, bueno, hizo posible que ahora nosotros tengamos una computadora en nuestras manos, que seguimos llamando teléfono celular, no por una gracia del destino, pero que en realidad es una computadora con aplicaciones conectadas en tiempo real, etcétera. Bueno, eso significa una modificación radical, digamos, ¿no? de nuestro modo de estar en el mundo. Y por lo tanto también una hibridación. Bueno, el punto es básicamente si es posible apostar a un tipo de hibridación no colonizante, es decir, que los posibles que la máquina introduce, que la interfaz introduce, no se coman a los posibles, bueno, de nuestros proyectos vitales, de nuestros deseos, es decir, de algo que excede la lógica interna de la máquina, digamos, más allá de quien programe, porque ya hay una lógica de los dispositivos que excede incluso a los titiriteros, digamos, ¿no? Y en ese sentido, bueno, es en relación a esa tendencia interna de estos dispositivos que tienen una potencia enorme, bueno, si es posible una hibridación que no signifique, digamos, bueno, correr detrás siempre de los posibles de la máquina. De hecho, el teléfono celular o las computadoras que hoy llevamos en el bolsillo del caballero o en la cartera de la dama, digamos, para ser un poco heteronormado en mi ejemplo, bueno, ese computador que llevamos dentro, ¿nosotros hacemos algo con eso? ¿O vamos detrás de cada nueva aplicación, de cada nuevo formato? Bueno, ahí hay una tensión que me parece que es importante, digamos, tener en cuenta. Sí, hay varios factores. Ustedes hablan, bueno, Miguel lo laburó además científicamente sobre la delegación de facultades. Por otro lado, vos venís haciendo hincapié en las condiciones del malestar, algo que acá venimos entrevistando y hablando un montón sobre las condiciones del malestar, es decir, los niveles de ansiedad, los niveles de burnout, los niveles de colapso que va generando, ¿no? En esa sobreocupación de nuestra mente y de nuestro tiempo que van utilizando las condiciones contemporáneas, pero particularmente la tecnología. A mí me sorprendió y me agradó muchísimo escucharlo a Miguel hablar de esta idea de colonización y traer a Rodolfo Kusch, alguien que admiramos mucho y que venimos trayendo mucho acá también, en particular porque somos serranos, vivimos en la sierra y es necesario pensarnos en relación a nuestro paisaje, es necesario entender por qué nuestro paisaje nos determina y tenemos un vínculo distinto al que puede tener en la llanura alguien o alguien en el mar o en otro lugar, y por eso me parece que lo ecosistémico que ustedes ponen ahí como algo que queda afuera totalmente de esta nueva realidad que nos plantean, es decir, poder pensar en el todo, ¿no? Que ustedes dicen, bueno, la inteligencia artificial solo piensa en las partes y no es capaz de pensar en el todo. Es esa dimensión de una nueva ontología que ustedes también plantean, que vamos a tener que rever, que además está ahí, digo, está Spinoza y hay otros como para pensarla como antecedente, pero bueno, es difícil, y ahí te llevo también, si querés, al otro libro y a las nuevas instituciones del común, porque bueno, quienes venimos haciendo
política, quienes somos defensores ambientales, quienes intentamos construir otros modelos de Estado también a niveles locales, nos estamos planteando, bueno, ¿con qué modelo de institución? Con el modelo de una institución de la sociedad disciplinaria, de la sociedad de control. Puede haber otro modelo de institución. Vos ahí planteás esto de lo instituyente y salir del modelo de lo instituido. Si querés, te lo tiro así todo medio junto, pero me gustaría que hagamos un pasaje de esa realidad que estamos describiendo a la posibilidad de nuevas instituciones que tengan en cuenta, digo, para nuestras realidades, por ejemplo, nuestros paisajes, nuestros ecosistemas, nuestra vida en común y ese vínculo con el todo. Mira, en relación a también a la otra parte de la pregunta sobre las fantasías de Milei, digamos, para llamarlo de alguna manera, ¿no? Podría ser el título de un artículo. Y en relación al libro sobre las nuevas instituciones que publiqué en el 2022, eh, hay como una cierta correspondencia, ¿no? Entre esta avanzada de la digitalización de la experiencia y el neoliberalismo, ¿no? Hay una cierta correspondencia. De hecho, los viejos neoliberales, es decir, los de la década del 40, del 50, por ejemplo, el propio Mises hablaban de una sociedad computacional, ¿no? De una sociedad cuantitativa. Es decir, hay una idea ahí ya disponible, pero no una tecnología a la altura de esa idea, digamos, ¿no? En cambio, hoy nos encontramos sí con esa tecnología que parece más bien encarnar la posibilidad de una especie de gobierno acéfalo, ¿no? Coordinado tecnológicamente. ¿Por qué? Porque esa coordinación tecnológica, al resultar autotransparente, estaría desprovista de la suciedad de la política, digamos, ¿no? Estaría desprovista de bueno, todo lo que los cuerpos traen consigo, digamos, ¿no? Y del el conflicto como estructurante de lo social. Bueno, esa es la fantasía, parte de la fantasía, que en el caso de Milei lo plantean en entrevistas de manera muy, por ahí, precaria o, digamos, sin ningún tipo de conocimiento ni de solidez, como en general todo lo que dice y hace, digamos, ¿no? Que es bastante, porque la racionalidad a la que pertenece no requiere argumentaciones sólidas, no requiere más que nada performatividad, ¿no? Entonces, pero sin embargo está esa fantasía, ¿no? De un gobierno tecnológico, de la seguridad manejada con tecnología, de una reforma del Estado hecho por inteligencia artificial. Todos esos enunciados ahí están. Y yo creo que hay algo que caracteriza al gobierno de Milei, a su ascenso, y que no es fundamentalmente la crítica al Estado. Es decir, que detrás de la crítica al Estado hay un golpe que es todavía mucho más peligroso, que es a la posibilidad de lo común. Es un ataque a la posibilidad de lo común y por lo tanto a la posibilidad también de mediaciones, ¿no? Que las personas se dan, digamos, se dan entre sí, bueno, para resolver sus asuntos comunes, ¿no? O para pensarlos, para imaginarlos, etcétera. Entonces, ese ataque, digamos, que es un ataque que fue efectivo, que fue eficaz, porque existe, porque esta es una época donde existe una crítica de hecho al Estado. Es decir, no es necesario que venga un grupo de anarquistas a decir, bueno, que el Estado es un aparato represivo. Es decir, la crítica existe de hecho, hay un agotamiento progresivo del Estado en su capacidad de producir un sujeto que a su vez reproduzca al Estado, como, bueno, como decía Leukovich, ustedes trataron ahí un poco, trabajaron en el aniversario, creo, sobre el pensamiento de Ignacio, bueno. Eh, ese es un contexto, digamos, sobre el cual se monta con eficacia Milei, porque además también conectó con humor social, etcétera. Y bueno, yo no soy una analista coyuntural, entonces tampoco, digamos, entro en el detalle o en esa minucia, pero que por otra parte es importante. Pero claro, justo como venía trabajando sobre la cuestión de las nuevas instituciones, bueno, aparece en el mismo terreno el problema de las nuevas instituciones, porque este es un momento, ¿no? del capitalismo donde, por un lado, digamos, la emergencia de la inteligencia artificial a nivel masivo y todo no puede ser pensada por fuera del momento del capitalismo, porque aparece bajo la forma de productos, ¿no? de consumo y de prácticas que tienen que ver con el capitalismo contemporáneo, ¿no? Que por un lado perfiliza, es decir, que
no solamente se trata de un individualismo, sino de una perfilización, es decir, como decíamos antes, es decir, estas nuevas tecnologías parten de la hipótesis de la inexistencia de unidades vivientes, sino de partes, ¿no? De partes desagregadas que se pueden recombinar infinitamente, ¿no? Sin consecuencias. Bueno, claro, hay un malestar ahí. ¿Por qué? Porque lo real, no, sí, porque esa idea del cálculo puro y esa idea de la desagregación no es adecuada a lo vivo. Es decir, y esa inadecuación provoca un malestar que a veces es ciego, que a veces es virulento, bueno, que adquiere distintas formas. Pero, claro, eh, por otro lado, entonces decimos, bueno, existe esa crítica de hecho, existe ese agotamiento, eh, y al mismo tiempo eh, el- las condiciones actuales del capitalismo producen valor con todo lo que somos. Es decir, ya no con un ratito de nuestro tiempo encerrados en un lugar, etcétera, sino todo el tiempo producimos valor. Es decir, nos metemos en internet y producimos valor, generamos lenguajes y ese lenguaje genera patentes. Es decir, que hay una exhaustividad, digamos, del capitalismo contemporáneo que va directamente sobre la inteligencia colectiva, ¿no? Justamente uso la palabra inteligencia a propósito, digamos, para ver que esto que llamamos inteligencia artificial también forma parte de una disputa por la inteligencia colectiva. Y ahí hay que mencionar a los pensadores italianos de la década del 70-80, sobre Mm. todo a Paolo Virno, luego a Toni Neri y otros, pero sobre todo a Paolo Virno, que marcan justamente, ¿no?, este punto. Eso que en Marx se llamaba ¿no?, General Intellect, que tenía que ver con la inteligencia colectiva cristalizada, digamos, en la ciencia, en las máquinas, etcétera. Bueno, hoy, digamos, esa inteligencia y como un capital fijo, hoy esa inteligencia colectiva es básicamente la principal fuente de valor y de captura por parte de los distintos mecanismos de producción de valor y fundamentalmente, bueno, de manera obscena por estos chats que se alimentan directamente y abiertamente, digamos, de una manera explícita, no oculta, digamos, de la inteligencia colectiva, ¿no? Se dice, bueno, el chat va aprendiendo con lo que uno le dice, se entrena, no es uno el que se entrena con el chat, sino el chat el que se entrena con uno, bueno. Entonces, claro, lo que está en juego es si esa inteligencia colectiva, si esas capacidades genéricas instituyen formas comunes de gestión, de expresión, de producción, o, bueno, forman parte de una privatización, digamos, generalizada, ¿no? De un espacio de puros intercambios individuales, donde además el individuo cada vez más se transforma en una estafa, porque en realidad nosotros creemos que somos un individuo que tiene una libertad determinada, que tiene un lugar en el mundo, que además puede publicar sus cosas, ¿no?, sus fotos, decir todo el tiempo que hago esto, que hago aquello, porque todos lo hacemos, porque todos hicimos un flyer, porque todos... Yo a veces, de tantas actividades que hicimos en los últimos años con Red Editorial, decía en broma a mis amigos que me iba a convertir yo mismo en un flyer, digamos. Este, bueno, efectivamente, si esas son las condiciones, bueno, nos damos cuenta que, por ejemplo, Big Data no trabaja con individuos, trabaja con partes de individuos, trabaja con microcomportamientos, Mm. con microgestos. Y lo que hace es básicamente separar, aún dentro del individuo, microgestos que recomponen básicamente de manera conductual, ¿no?, a la vieja usanza, pero con, bueno, de una manera muy sofisticada, y eso vuelve sobre nosotros y afecta a nuestro comportamiento y hay un juego de predicción por parte de estos mecanismos y de nuestro comportamiento que se parece cada vez más a lo que predicen. Bueno, ahí hay un juego un poco macabro, ¿no? Entonces, en esas condiciones, bueno, se vuelve vital volver a pensar las mediaciones, ¿no?, que tienen que ver con, bueno, qué cosas reconocemos como cuestiones comunes, es decir, qué cosas reconocemos como cuestiones comunes. Entonces hay un punto, digamos, hay un salto ahí, digamos, a la teoría política más clásica, ¿no?, donde hay una pregunta fundamental de las nuevas instituciones. Algunos me han preguntado, bueno, ¿por qué seguir llamando instituciones? Bueno, ese es un punto,
Pero hay otra pregunta fundamental que es el problema de la legitimidad. ¿No? Es decir, si el Estado moderno, digamos, surgido, como vos marcabas antes al comienzo de la conversación, bueno, es esa instancia pre, digamos, ¿no? Es decir, surgido justamente de un problema, bueno, y es cómo hacemos para que, en el caso de Hobbes, que Europa no se transforme, digamos, en una guerra permanente. Bueno, digo Europa porque eso es pensado en Europa. Una Europa en llamas, bueno, él transforma eso en un problema antropológico, es decir, el hombre es el lobo del hombre, no una antropología negativa. Entonces, bueno, la legitimidad del Estado y de las instituciones que van asociadas al Estado moderno, a su surgimiento y a su historia, bueno, tiene que ver de alguna manera con resolver el problema del conflicto, con metabolizarlo, ¿no? Con estableciendo, bueno, una instancia última que además se arroga la posibilidad de estar incluso por sobre las leyes que le impone a los demás, bueno, ¿no? El estado de excepción, etcétera. Bueno, esa es una forma de la legitimidad, digamos, ¿no? Que tiene una historia. El problema es que las nuevas instituciones tienen, su legitimidad ya no viene de ahí, no puede venir de ahí. ¿No? Entonces, ahí hay una pregunta, ¿de dónde viene la legitimidad de las nuevas instituciones? ¿Por qué son reconocidas por los demás, aceptadas? Bueno, yo pongo ejemplos en el libro. Un ejemplo que me parece que nos toca a todos muy de lleno es el de las madres de Plaza de Mayo. Que yo digo, hay que pensar también a las madres en clave de nueva institución. Yo no digo, esa es una nueva institución, aquella lo es, o esta otra no lo es, porque me parece que es algo que está en discusión, es un campo de discusión. Pero se puede pensar a las madres en clave de nueva institución. Una experiencia que surge contra el Estado, que se afirma a partir de la singularidad del dolor de un grupito, pero que lo pone en la escena pública y a partir de ahí, ¿no? Despierta un espacio que está abierto para todo el mundo, bueno, etcétera, ¿no? A las madres de Plaza de Mayo nadie nunca cuestionó su legitimidad, digamos, más allá de los enemigos, de las derechas, yo qué sé, ¿no? Salvo tal vez cuando una de las líneas madres se acercó demasiado a un gobierno y quedó envuelta, digamos, en una situación que despertó sospechas, etcétera. Pero en general las madres nunca, eh, nunca se puso en duda su legitimidad. Y esa legitimidad no venía del Estado, no venía, ¿no? Como, digamos, del mito, digamos, que le dio origen al Estado, venía de otro lado. Bueno, hay que pensar un juego de legitimidades, ¿no? Un juego de legitimidades que pone también en tensión la legalidad, que pone, bueno, y a partir de ahí uno puede pensar en nuevas instituciones. Entonces, yo pongo un ejemplo concreto que son las madres, pongo un ejemplo histórico que se da en el mundo antiguo, que es la filía, ¿no? Que es una institución tácita porque no tiene edificios, no tiene libros, ¿no? Es decir, pero que está en el comportamiento de los griegos en un momento en la Atenas del siglo V a.C. Pongo distintos ejemplos. Y otro que es una apuesta política, como es la renta básica, es decir, el proyecto de renta básica, no pensado como una vertiente más de la asistencia social, sino como una nueva institución que da cuenta del autorreconocimiento social a partir de actores concretos, digamos, a partir de luchas concretas, de las mujeres que quieren autonomía económica cuando logran zafar de una situación de violencia de género, de los estudiantes que quieren sostenerse mientras estudian y mientras imaginan su futuro, de los migrantes que vienen y que no tienen una base para poder arrancar, es decir, distintos actores con los que hemos conversado, con los que hemos pensado estas cosas y que de alguna manera bueno, podrían sí cimentar en esto que Tony Neri llamó una lucha, un terreno común de lucha, así la definió la renta básica, un Claro. terreno común de lucha, justamente porque hay una multiplicidad y al mismo tiempo la idea de una universalidad que está ligada a esa multiplicidad, no una universalidad abstracta, sino concreta. Y nosotros decimos, aparte, la necesidad de una cogestión. No puede ser algo que
que Ahí viene va. del Estado. Ahora, el Estado tiene que estar adentro también. Es decir, Mm. porque no podemos desconocer, digamos, ¿no? La potencia del Estado y la existencia del Estado. Bueno, el Estado tiene que estar adentro, pero como un actor más. Ahí está el desafío, ¿no? Que vos lo mencionás además, de recoger lo existente y transformar en un puente, ¿no? En un puente hacia un devenir que inevitablemente tiene que recoger lo hecho, recoger lo vigente, pero también ser creativo, desafiarnos, poder encontrar maneras que cuando pensamos en lo común, en gran medida, y por eso también el movimiento del municipalismo global, que nos venimos juntando, las ciudades sin miedo, vienen planteando este modelo en que lo común aparece en primera instancia en lo local, en ese vínculo que podemos lograr de unos con otros, en un paisaje determinado, con determinadas circunstancias, y que desde ahí, en lo concreto precisamente, se puedan construir esas nuevas instituciones que requiere este sistema, que evidentemente también está frente a un agotamiento en su fase antropológica, ontológica, bueno, un montón de desafíos que, si nos permitís, porque tenemos que entregar, nos vamos a hacer en una próxima charla algún día, lo vamos a planificar y volvemos a charlar un poquito de temas que me quedaron pendientes que me fascinaría que podamos abordar. Te agradecemos un montón estos minutos. Gracias, gracias a ustedes. Un Dale, hasta placer. pronto. Ahí estaba Ariel Penici, conversaba con nosotros, ensayista, escritor, editor, bueno, profesor, docente, ha dictado clases en diferentes países y hoy lo teníamos acá Tenemos otro plan para poder seguir dialogando, buscándole la vuelta a estos colapsos contemporáneos y también iluminar aquello que hay de nuevo, que hay de entusiasmante en las condiciones actuales y que podemos soplar como esas brasitas que van quedando prendidas. Nos vamos a reencontrar.